Bienvenidas y bienvenidos a la sexta emisión del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. Bueno, quisiera yo presentar esta sesión sobre el meme y las narrativas digitales y comentando y primero agradeciendo muchísimo la colaboración del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Hoy vamos a tener el gusto de que nos acompañe la profesora, bueno, dos profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que en un momento más nos van a hacer favor de presentar, pero en primer lugar agradecerle a la doctora Úrsula Albos su participación, también a la doctora Luz María Garay que nos acompañen esta tarde. Para nosotros es un gusto poder platicar sobre esto que ya les adelantaba, el meme en narrativas digitales. Creo que para todas y todos los que nos dedicamos a estudiar los entornos digitales, las redes sociales, ha sido un fenómeno interesante y sobre todo importante de analizar el meme como objeto de estudio. Vamos a ver que no es un fenómeno tan reciente. A mí me gustaría leer un par de líneas al respecto y tiene que ver con que cada vez es más frecuente que al ingresar a nuestras redes sociodigitales, lo primero que veamos son los memes. Lo que en un principio era un fenómeno característico de foros y blogs, ahora está presente en nuestras conversaciones cotidianas, revistas, folletos e incluso en estrategias de comunicación institucionales. Por parte de divulgación de la ciencia, es curioso que también empieza a ser ya una herramienta de comunicación interesante que cada vez más se utiliza a través de estos nuevos medios. Y bueno, hoy la mayoría de nosotros entendemos el meme como un sinónimo de humor, tanto de chicos como de grandes, pero es importante y creo que a partir de esta pregunta y este punto arrancamos esta conversación a través de las dos ponencias que nos van a presentar hoy, que es cómo llegamos al punto, es decir, a este punto, cómo hoy el meme forma parte de una identidad cultural y por qué se convierte en una herramienta tan eficaz de comunicación a través de redes sociales y en general en las conversaciones que tenemos. Entonces, muchas gracias, Felipe. Así es, yo les voy a presentar a la doctora Úrsula Albo Cos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó dentro de la misma institución la maestría en el programa de MADEMS, Ciencias Sociales. Es doctora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en el área de Comunicación y Política. Su trabajo para la obtención de dicho grado se centra en considerar a los memes como pliegues espacio-temporales relacionados con el estilo de vida moderno. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con Carlos Escolari. Desde 2008 ha impartido clases en el nivel medio superior y superior en distintas universidades públicas y privadas. Asimismo, ha trabajado como consultora independiente para los 3 distintos niveles de gobierno en temas de desastres naturales y pobreza multidimensional. Muchas gracias, doctora. Pues le cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros hoy y sean bienvenidos todos los que se están conectando. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos por esta excelente presentación. Y bueno, también quiero agradecer a todas, todos y todes los que se encuentran siguiéndonos en las diversas plataformas de la UNAM, ¿no? Que permiten que esto sea posible. Pues bueno, voy a compartirles pantalla, porque al final si hablamos del meme, pues tenemos que ver, ¿no? Imágenes. Y pues bueno, para hoy les traigo esta presentación que es un cachititito del trabajo que yo hice para la obtención del doctorado, ¿no? Pero es tan solo una parte que creo que y espero que les haga ruido y que surjan preguntas de esto. Pues bueno, hoy el trabajo de hoy lo titulé El meme, todo lo que no es, una perspectiva desde la ecología mediática y la comedia.
Los memes, desde lo que entendemos en el uso cotidiano de la palabra, se han vuelto espacios de interacción que conjuntan distintas herramientas de comunicación a través de las cuales recibimos y enviamos mensajes a diario con una carga de comedia. Por eso, resulta interesante también abordarlos desde la academia, como en eventos como el de hoy. Hay que dejar en claro que la perspectiva de lo que les presento el día de hoy busca alejarse del marco teórico conceptual de la memética. Pero para poder saber por qué es que yo tomo esta postura, hay que echar un rápido vistazo al meme desde esta perspectiva. La propuesta nace del trabajo de Richard Dawkins, expuesto en su libro The Selfish Gene, de 1976. Como mencionan, la idea de meme no es nada nuevo, que tiene como propósito examinar la biología del egoísmo y el altruismo. El autor menciona por primera vez el vocablo meme, que en un breve capítulo explica desde una perspectiva sobre la forma en la que la cultura se transmite de manera similar a la información genética y lucha por su conservación. Incluso plantea que si las condiciones contextuales cambian, la cultura también evoluciona. El autor señala que los memes pueden ser tonos musicales, como lo vemos en la imagen, creencias, como son los distintos dioses de las distintas religiones, ideas científicas, frases repetidas una y otra vez, ropa, modas, formas de hacer cosas como vasijas o arcos de casa. De manera que los memes se propagan de cerebro a cerebro gracias al proceso de imitación y comunicación que pasa de uno a otro como un virus. El concepto de meme se ha complejizado y evolucionado desde entonces. En el campo de los estudios de Internet se han intentado definir a los memes acercándose a su contenido específico. Pero en especial quiero hacer mención de una investigadora, Limor Schiffman, que en su libro Memes in Digital Culture de 2014 retoma estas disertaciones para definir al meme en Internet como un grupo de elementos digitales creados conscientemente, los cuales comparten características de contenido, forma y o perspectiva, con la posibilidad de ser imitados, transformados y difundidos por medio de la tecnología del Internet a través de sus usuarios. Sin embargo, estas definiciones no me decían nada de lo que a mí, a mis amigos, a mi familia, entendíamos por la palabra meme. Es una definición que vuelve de casi todo lo que vemos en Internet, incluidos la publicidad y los virus, un meme. De manera clara no define lo que nosotros, en el uso cotidiano, sin ser estudiosos de la memética, entendemos por esa palabra. Me comencé a fijar que había memes de diverso tipo, que su difusión no es exclusivamente del ámbito digital. Por ejemplo, estamos viendo el meme en la parte superior derecha que está escrito con plumón, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con lo digital. Abajo, la imagen que tenemos de la tesis a través de los memes es un libro que hace Bárbara Cabrera, en donde a través de memes intenta enseñarles a los alumnos cómo hacer investigación científica. Entonces, va más allá del ámbito digital e incluso exclusivo de Internet. Por lo que a partir de esto, me separé de la memética. No satisfacía mis preguntas, pues yo quería conocer sus procesos creativos, así como mediáticos, para poder estudiarlos y definirlos. Para lograrlo y acercarme al objeto de estudio, recurrí a la cajanegrización a partir de Bruno Latour. Esto es que, con base en el mal funcionamiento de un proceso, se pueden percibir sus componentes, pues cuando un mecanismo no hace lo que se supone que debe hacer a través de sus errores, muestra qué es lo que sucede dentro de esta caja. Latour concibe el proceso de la caja negra como un pliegue de tiempo y espacio que no podemos ver y que sucede entre actores, que él lo retoma como humanos, y actantes, que son los participantes no humanos. En este caso pueden ser las tecnologías. Esto evidencia cómo el mundo material también es parte de lo social,
de las ciencias sociales también nos involucra o tenemos que involucrar a estos componentes no materiales. En este caso, me centré en la tecnología de la comunicación. Busqué con todo lo que rompía con estas definiciones para justamente ver en qué momento la caja negra dejaba de funcionar. Y a partir de eso, encontrar lo que llamábamos nosotros desde lo cotidiano y desde el sentido común como meme. Además de indagar en aquellas situaciones que me hablaban de lo que la gente entendía por esta palabra. Es así como yo retomé algunas de las publicaciones que se hicieron el 19 de septiembre, el 19S del sismo, en donde me encontré sorprendentemente que las personas publicaban que no se hicieran memes. A partir de eso yo me di cuenta que la gente estaba entendiendo memes como estas imágenes con humor, que en un momento de luto, de desgracia, de afectación, estaba señalado, estaba, si no prohibido, se estaba censurando hacer, ¿no? Desde lo social. Entonces, este fue como mi primer acercamiento y me di cuenta que tenía que ver con el humor. Por otro lado, me encontré también con camisetas que tenían impreso memes. Entonces también dije, ¿qué pasa aquí? No se están distribuyendo ni difundiendo solamente por internet. Va más allá. Hay otras maneras de difundirse. Y si se fijan del lado derecho, es una captura de pantalla de un teléfono en el que se dice, dentro del sistema operativo, el teléfono tiene esta función de borrar memes, ¿no? ¿Y a qué se refiere con borrar memes? Es decir, borrar imágenes, ciertas imágenes que no son fotografías. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta más o menos de lo que en el sentido común se va confabulando como un meme. Y por último, este metameme de las meninas que me encanta y dice, y si te dijera que tú eres el meme, también nos habla de una imagen e incluso de una forma de colocar los elementos que conforman al meme. De manera que el meme es una imagen con un mensaje que tiene que ser verosímil, es decir, que parece verdadero o creíble. De lo contrario, no producirá el efecto de la comedia. Y ustedes se preguntarán en qué se vincula el meme con el filósofo clásico Aristóteles. Pues él, en su texto titulado Poética, afirmaba que la comedia es una imitación, una mímesis, entendida como una representación de la realidad, que pinta a los hombres peores de lo que son. Esa es la característica de la comedia. Así se propicia una armonía que debe guardar la obra, que en este caso es la imagen del meme, en el clima artificial de aquello que es imitado, entrelazado bajo cierta trama. Esto me develó que había una parte estética de comedia dentro del meme, lo que me llevó a estudiar el género. El género es entendido como un modelo para organizar la industria y los rituales de producción, como sucede con las películas. Son modos de encuentro con las lógicas culturales de cada sociedad frente a las tecnologías de la comunicación y la virtualidad. Entendiendo por virtual no solamente lo que sucede en Internet, sino todo aquello que no es actual. Establece los modelos para el acto de narrar y forja la estandarización de la lectura. Y como bien lo decía Aristóteles, en el meme nos encontramos con el género de la comedia, que en su forma estética, a partir de Bergson, se presenta como la repetición. En el 19S, no sé si se acuerdan del caso de la niña Frida Sofía, ¿no? Que la reportera de Televisa estaba siguiendo. Y si se fijan en este meme, debajo de la palabra repetición, atrás está un capítulo de Los Simpsons, que también en donde Bart avienta un radiotransmisor y él simula que hay un niño dentro del pozo. Entonces, este meme
lo que hace es repetir para producir la situación de comedia, es justamente repetir la situación que sucedió en Los Simpsons con la que sucedió el 19S. Es decir, que la repetición no solo se trata de una palabra o de una frase que se repite por algún personaje, también puede ser una situación o una combinación de circunstancias. Por otro lado, tenemos la inversión. En este procedimiento cómico, el destino es el centro y causante de la escena de la comedia, invirtiendo los papeles de victimario a víctima. Se presentan personajes que caen en sus propias redes. Aquí vemos un meme de Peña Nieto con la visita de Trump. Entonces, justamente Peña Nieto como victimario se vuelve víctima porque quería poner una cortina de humo y no les salió, ¿no? Se vio como víctima porque Juanga, ¿no? Murió unos días antes. Entonces, al final, él fue presa de sus propias redes. Por otra parte, la interferencia de series se da cuando una situación pertenece a dos series de hechos independientes uno del otro y se unen como bola de nieve. Y aquí en este meme también tiene que ver con la visita de Donald Trump a México, donde Hillary Clinton se ríe, ¿no? De que justamente se van dando situaciones en donde Peña Nieto cada vez se va complicando más, ¿no? Sus políticas, sus decisiones. Entonces Obama y Hillary se están riendo a partir de eso. Y por otro lado, también Bergson dice que se puede dar la comedia a partir del lenguaje. Y esto es cuando, sobre todo se distingue este tipo de comedia por la imposibilidad de traducción a otro idioma, ya que pierde su comicidad. Si yo traduzco este meme, nunca va a hacer sentido. Es intraducible porque se juega con las letras de las palabras, con el sentido de las palabras e incluso con la misma repetición del sonido de las palabras. Entonces, y de la frase. Entonces, es un meme que no se puede traducir y que si se fijan también aquí tiene interferencia de dos situaciones que parecen ajenas, pero que se vinculan al final. Pero, ¿qué pasa con todo lo que hay detrás como usuarios y que es parte de nuestra alfabetización mediática? De saber cómo leer diferentes medios que nos permite crear y darle sentido a un meme. Por tal motivo, se vuelven pertinentes las reflexiones teóricas en torno a la ecología mediática desde autores como Ong, Innis, Havelock, McLuhan, Postman, el propio Scolari y desde México, Jesús Elizondo. A pesar de ser reflexiones anteriores a los memes, estas perspectivas ofrecen una propuesta de análisis que sirve para distinguir lo característico del meme y las posibilidades creativas que retoma para comunicar un mensaje, poniendo a prueba la operatividad de la ecología mediática como teoría. Estas dos interpretaciones del ambiente mediático, que sería la primera, los medios como especies biológicas, que ahorita voy a explicar, y la segunda, las interacciones entre personas y medios de comunicación. Por lo tanto, ahorita me centraré en la primera. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de los medios como especies biológicas? Pues es aquella que perciben los medios, las especies, a manera de evolución, que pueden desaparecer, coevolucionar o se pueden volver parasitarias, de manera que se alimentan y retroalimentan unas a otras con entradas y salidas de flujo de energía para seguir manteniendo el ambiente mediático. Esta perspectiva nos hace poner atención en dos elementos, pero primero me voy a detener en la imagen que les comparto aquí. Y esta fue la portada del sismo de junio de 2020, en donde ya teníamos el COVID, tiembla, acababa de suceder la situación en una combi del Estado de México, en donde golpearon a uno de los delincuentes y lo encueraron. Y pues bueno, el Metro saca esta portada y aquí vemos claramente cómo los medios se comportan como especies biológicas en donde evolucionan.
o sea, un periódico que retoma la gramática o la estructura de un meme. Entonces, realmente interesante esta portada y que ejemplifica justamente las especies biológicas. Entonces, a partir de ahí, retomemos que desde esta perspectiva podemos analizar la gramática mediática, que tiene que ver con la forma, y los referentes narrativos asociados a la posibilidad de interpretación y de síntesis de lo que se quiere comunicar. Muy bien, en cuanto a la gramática, es la estructura, los elementos constitutivos que le van dando sentido al medio o herramienta de comunicación. Es la organización de los elementos del mensaje que permiten al usuario interpretar la materialización, es decir, el meme, gracias a sus habilidades mediáticas pasadas y presentes. Es decir, gracias a lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, no solamente nosotros como generación, es que podemos leer todo este tipo de gramáticas. Aquí se proponen 3 tipos. Las específicas, que son aquellos elementos que constituyen al meme ordenados de manera que se consideran como parte que lo identifica. Y así podemos ver que usualmente es un texto arriba, un remate abajo y una imagen que suele ser grotesca, que suele ser muy expresiva. Entonces, esa es la gramática específica del meme. Cuando nosotros nos dicen meme, usualmente lo identificamos con esto. Después vienen las adoptadas de otros medios, las cuales provienen de, justamente como su nombre lo indica, de otros medios y se han ajustado a un nuevo medio. Aquí en este ejemplo, que tiene de contexto en el Mundial de 2018, el partido de México contra Alemania, vemos bastantes gramáticas. La primera son las viñetas, ¿no? Tomadas del cómic, del cómic. También vemos los subtítulos de las películas, que si se fijan, viene la escena y abajo lo que se dicen los personajes, ¿no? He visto 14 millones de futuros posibles, después viene el ganamos y después en uno. Esa es una gramática propia de las películas traducidas. Pero también vemos algo que ya no es tan común, que es la de las fotonovelas. Es decir, hay una foto en viñetas que narra una historia. Y también viene la fotografía digital, que justamente hay una bandera encima de un rostro, ¿no? Y que eso es propio de la fotografía digital, en donde hay una edición. Por otro lado, tenemos las gramáticas importadas, que llegan de forma directa a un medio sin adaptación alguna. Este tipo de gramáticas facilitan el análisis para identificar aquellos medios anteriores frente a los más recientes. Este también es en el contexto de ese mundial de Rusia de 2018. Y si se fijan, es una gramática propia de un libro, de la portada de un libro. Entonces se utiliza y se importa esa gramática tal cual para hacer un meme. Por otro lado, también la función de los referentes narrativos mediáticos, transmediáticos y originales se basa en retomar o crear una referencia que funciona de puente para dar sentido a una determinada narrativa. Estas pueden ser las mediáticas, en donde se ha forjado dentro de la cultura del mismo meme toda una serie de referencias. Este meme a mí me encanta porque justamente es el chico de Bad Luck Brian, que se pone una playera de sí mismo y él sale a los medios a decir que es él y además también a monetizar su imagen, ¿no? Y a volverse popular. Entonces, este meme, dentro de esta situación, siendo él mismo un meme, ¿no? Utiliza un referente de la cultura de este mismo medio, por eso son mediáticas. Posteriormente tenemos las transmedia, que consiste en la inspiración basada en referentes de otros medios. Y esta transmediática, les explico un poquito el contexto. España, el 28 de abril, tuvo unas elecciones que fueron anuladas, entonces por eso dice 28A, contra yendo a votar el 10N. El 10 de noviembre
vuelve a tener otras elecciones tras, de nuevo, campañas políticas y demás. Y entonces este meme es un meme español. Y si se fijan, para entenderlo tenemos que conocer las narrativas y los referentes de dos películas. Una es la de Her, donde sale Joaquín Phoenix, ¿no? Como alguien más tímido, más inocente. Y por el otro lado tenemos la del Guasón, ¿no? Como alguien más iracundo, ¿no? Un poco más con resentimiento social. Entonces, aquí los referentes son completamente de otros medios, que es el cine. Por eso se llama transmediáticas. Y en el último, que serían las originales, son pertenecientes a ese meme en específico. Muchas veces tiene su referencia en la cultura, entendida como las formas de interactuar, los rituales y costumbres de una sociedad determinada. Y aquí se ve que, o se puede intuir, que quien hizo el meme tomó la foto específicamente para ese meme y después le puso el texto arriba. Entonces aquí no hay referente más que el propio del autor y para esta situación. Recuerden que habíamos dicho que existen dos formas de entender y estudiar la ecología mediática. Pues la segunda interpretación es aquella entendida como el conjunto de interacciones entre personas y medios de comunicación. Por ello, y desde esta perspectiva, se entiende el ecosistema como aquello conformado por los seres vivos y no vivos que influyen unos a otros. El uso de la tecnología como ser no vivo permite acortar tiempos y distancias, satisfaciendo exigencias físicas, pero también compensando necesidades psicológicas y emocionales de los usuarios. Así tiene lugar el proceso de comunicación. Es de esta manera que nosotros, como animales humanos, incluso los no humanos, ya no somos los mismos después del Internet, de las tecnologías móviles, ni del meme, ni del Zoom, como es chistoso como las mascotas incluso se han adaptado a estas nuevas formas de comunicación a través del Zoom, en donde tienen que guardar silencio o no pueden pasar en ciertas circunstancias. Entonces todos nos vemos afectados, ¿no? Por la tecnología, o incluso mascotas que se dejan retratar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta perspectiva nos permite advertir que hay distintas situaciones de oportunidad al ser generadas accidentalmente por momentos de tiempo, lugar y modo en el que se da algún dicho o hecho que nos impulsan como usuarios a crear memes a partir de momentos o acontecimientos percibidos a través de nuestros sentidos de tres maneras distintas. La primera manera o la primera experiencia de conocer esto es a partir de experiencias directas. Esta consiste en obtener información por medio de nuestros sentidos, sin intermediarios tecnológicos. Se asocia con la sensación física de estar en algún lugar específico. Y bueno, este meme me encantó porque tal cual, ¿no? Los que hemos tenido que hacernos la prueba COVID, justo nos dicen, va a sentir una pequeña molestia y sentimos que nos clavan ahí la estaca en la nariz. Entonces, hace sentido y tiene una parte de esta experiencia directa que hemos vivido, ¿no? Y que conocemos a partir de la experiencia directa. La otra es la situación de oportunidad mediática. Es percibida a través de las tecnologías de la comunicación como extensión de nuestros sentidos y producen una experiencia sin importar si es ficticio o real, a través de la percepción de lo visual. Aquí el escándalo en el que se vio inmersa Inés Gómez Montt por el desvío de dinero y del cual está acusada, lo conocimos a través justamente de noticieros, de la televisión, de periódicos, incluso de periódicos digitales. Entonces, a partir de esa situación de oportunidad, se crea este meme, ¿no? Que justamente surge de la creatividad, de la iniciativa, de esta situación en la que esta chica se ve inmersa, esta actriz presentadora. Y por último, tenemos las experiencias o situaciones de oportunidad mixtas. Se basan en la saturación de los sentidos
por medio de las experiencias directas y mediáticas. Usualmente están percibidas como generadas, usualmente estas percepciones son generadas por acontecimientos que desbordan nuestra atención, siendo de relevancia personal y social. Se vive la experiencia de primera fuente a nivel micro, pero también a nivel macro por las tecnologías de la comunicación, teniendo así un impacto en la vida de las personas, al tiempo que representa una conmoción social. Y bueno, este tipo de situaciones de oportunidad en las que nos vimos y llevamos un año y medio, ¿no? Hablando sobre el tema, viendo memes sobre el tema, pues tiene que ver con el COVID. Esta situación de oportunidad ha generado memes tanto a partir de cuestiones que conocemos por los medios de comunicación, como cuestiones que conocemos de primera fuente, ¿no? El salir positivo o los mecanismos que está usando la autoridad para combatir a nivel nacional, ¿no? La crisis por el coronavirus, pues bueno, se dan de manera mixta porque desborda nuestros sentidos y desborda los medios de comunicación. El meme, para activarse como lugar de interacción, vincula tecnologías de la comunicación visual que se complementan para lograr su contenido comunicativo como parte de la ecología mediática, pues necesariamente son imágenes con o sin movimiento, que sintetizan de manera breve una idea a partir de las gramáticas ya conocidas o aquellas propias del meme, ocupando uno o varios procedimientos de la comedia con motivo de las situaciones de oportunidad que los usuarios van identificando en su experiencia de vida y buscan imitar de manera verosímil, utilizando distintos tipos de referentes narrativos, ya sea de otros medios, de los mismos memes o generados a partir de la cultura en la que ellos están inmersos. Por su capacidad de síntesis, así como su constante reconfiguración, el meme logra conjuntar pliegues de espacio y tiempo histórico-tecnológico de otros medios de comunicación ya conocidos, así como de sus relaciones microambientales. A lo largo de la presentación, se han ido desmontando prejuicios con respecto a la creación del meme, a los elementos que lo conforman y a su difusión. Esto deriva en su desnaturalización, en volver ajeno algo que ya es parte de nuestro ambiente mediático cotidiano y de nosotros mismos, para construirlo como un objeto de estudio. De esta manera se abren posibilidades infinitas de llevar a cabo análisis del meme o de cualquier otro objeto de estudio que vaya surgiendo a partir de las tecnologías de la comunicación que van dándose más recientemente, como pueden ser los TikToks. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Úrsula, por tu exposición. Y bueno, pues los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat de nuestros canales de Facebook. Y bueno, ya nos llegó una primera pregunta que te comparto. Dice, ¿el antecesor del meme podrían ser los cartones de los periódicos? Sí, justamente muchos dicen que esta expresión gráfica a partir del humor sobre temas, ¿no?, que son importantes dentro de la sociedad y de esta parte, ¿no?, de lo político que tiene el meme, pues sí podrían ser los cartones, ¿no? Comparte ciertos elementos. Incluso, no sé si a ustedes les ha tocado ver que muchas caricaturas políticas se llegan a compartir como memes, o a la caricatura política se le añade un título arriba, ¿no? Y se vuelve un meme. Entonces, yo creo que sí, que es el antecesor o si no, el primo del meme. La que sigue es, desde tu experiencia, ¿cómo puede dañar un meme a una persona? Sí, es interesante esa pregunta porque creo que también depende de la persona y del meme. Es decir, si es un meme humillante, estoy segura que
le arruina la vida. Tengo conocimientos de casos de personas que tuvieron que mudarse de país para no verse tan afectados por determinado meme, ¿no? Porque la han pasado muy mal, la gente los lastima, los molesta, ¿no? En su círculo. Sin embargo, también hay experiencias de personajes de memes que han sabido explotarlos. Algunos de ellos, como justamente Bad Luck Brian, ¿no? Y hay varios que han dado vuelta al mundo dando conferencias, charlas sobre ser un meme y han sido invitados a varios congresos y seminarios. Y por otro lado también, no sé si han visto el meme donde está la niñita sonriendo y atrás una casa quemándose. Pues bueno, aquí la familia se organizó y recibió buena asesoría en la cual vendieron el blockchain de la primera imagen, ¿no? Que ellos tenían de la niñita con la casa quemándose. Entonces, a partir de eso lo empezaron a monetizar, ¿no? Igual en moneda virtual. Entonces, que se convierte a dólares, o sea, tienen ganancias sí o sí. Entonces, ahí por eso tendría como mis matices, ¿no? Con respecto a esa pregunta. Casi que qué giro le das a la situación, ¿no? O sea, incluso se vuelve también parte de, quizás hasta de tu personalidad, que puedas hacer con esta situación, ¿no? Exacto, ¿no? Si la vida te da limones, pues haces agua de limón. Limona, sí. Sí, exactamente. La que sigue es, me gustaría entender un poco más sobre la ecología mediática. ¿Es posible una explicación sencilla sobre esto? Pues, ok. Son dos interpretaciones, porque al final el medio ambiente mediático, ¿no? Está con nosotros. Muy sencillo. Desde la primera interpretación de ecología mediática o de medio ambiente mediático es los libros cambiaron a la sociedad a tal grado que se hicieron las escuelas para que nos enseñaran a leer. Y así el ser humano ahora es un ser humano lector. Bueno, no todos, pero la gran mayoría tenemos la oportunidad de leer y de manejar esta tecnología. Y nuestra vida cambió a partir de saber leer. Actualmente, Zoom ha cambiado nuestra forma de interacción, ¿no? Nuestra forma de reunirnos, incluso de hacer fiestas. Básicamente esa es la primera interpretación, en cómo nosotros hemos cambiado a partir de la tecnología o la tecnología nos ha cambiado a nosotros. Y la segunda interpretación es, por ejemplo, hay programas de televisión de las mañanas, ¿no? En donde es como programas de diversos temas variados que son para las mujeres que quedan en casa y demás, y que empiezan también a tener una sección de memes, de los memes de la semana o los memes del día. Y entonces ahí hay una absorción del meme, se podría decir, se vuelven depredadores del meme, que es otro medio, y entonces se plasma ahí. Incluso también en los noticieros, no sé si han visto, sobre todo con Trump pasaba esto, que se publicaban los tweets que ponía Trump. Entonces, justamente la televisión ahora copta al tweet y lo forma parte de la misma televisión, del mismo noticiero, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos. Simplemente con la pandemia, ahora muchos programas los vemos como si fueran sesiones de Zoom, ¿no? Sobre todo estos programas de discusión política, económica, he visto que este formato de Zoom lo utilizan muchísimo, entonces ya dejó de ser televisión, pero sí lo vemos en televisión, pero el formato es como de Zoom. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y esa es la ecología mediática, cómo tenemos que ir evolucionando. La televisión tuvo que evolucionar para poder adaptarse al nuevo ambiente mediático. Muchas gracias. La que sigue es, ¿por qué la caricatura no es un meme? Uf. Ok.
los caricaturistas ahí dicen que porque ellos los firman. Yo estoy en desacuerdo porque hay memes con firma, ¿no? Porque ya existe toda esta monetización del meme en donde a mí como memero me interesa que me conozcan para después tener más clientes, ¿no? Y que sepan que mis memes son virales. Entonces, los moneros por ese lado sí les causa ruido. Por otro lado, tiene que ver con creo que tiene que ver más con la distribución. Es decir, se necesita un medio noticioso en donde se difundan estas caricaturas. Sin embargo, he visto yo en el periódico Récord cómo difunden y tienen una sección de memes y en proceso también. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, hay varias cuestiones ahí. Entonces, creo que tal vez podría ser que hay un caricaturista, alguien que sabe o conoce una técnica de dibujo que puede hacer un diseño de acuerdo a esa situación, a esa circunstancia, y le pagan y lo difunden en un medio noticioso. Sin embargo, el meme, si es más amplio, y creo que ahí los bordes son difusos, es complicado en esta ecología justamente ver hasta dónde termina uno o hasta dónde empieza el otro. Pero bueno, los caricaturistas sobre todo defienden esta cuestión de que ellos tienen una formación técnica, ¿no? Y ojo, no quiero decir que hacer un meme sea fácil. También necesita de ciertas habilidades de dominio de programas que no son fáciles, que no cualquiera puede utilizar. Y no tiene que ver con el retomar medios, otras imágenes. Digamos, sí se vale que el caricaturista se haga memes como tales, o más bien es que el meme retoma imágenes de un caricaturista. No sé. Uf. Sí, si quieres, adelante. No, yo creo que justamente en eso radica la complejidad y que vivimos en un ecosistema mediático, ¿no? O sea, y he visto caricaturistas que retoman a memes. La semana pasada un alumno me compartió un meme, una caricatura que tenía el güey ya de un meme, ¿no? Entonces, al final, todos, o sea, básicamente creo que llegó esa no sé si conclusión, pero sí podría afirmar o decir o acercarme a que todos nos vemos influidos por todos, ¿no? Y retomamos de todo. Y para ser creativos se necesita hacer eso. Y al menos yo lo aplaudo. Creo que los medios que van a preceder, ¿no? Después del meme, después del TikTok, después de lo que venga, siempre van a retomar de otros medios, de otros íconos, de otros referentes para seguir evolucionando. Ok, no, bueno, y están lloviendo las preguntas. No sé si vamos a terminar, pero bueno, intentémoslo, Úrsula. La que sigue es, ¿qué opinan del meme como vehículo para la divulgación científica, específicamente para las revistas académicas arbitradas de la UNAM? ¿Alguna sugerencia para su uso, plataforma generadora de memes? Me encantan. Creo que además tienen un público muy específico, ¿no? Hay páginas, hay memeros que se dedican a la literatura, a la física. Yo soy fan de alumno CONACYT, no, becario CONACYT sin compañeros o sin amigos, me encanta. Y tiene partes que divulgan la ciencia, ¿no? Al momento en que también expresan la situación como becarios. Entonces, yo creo que el meme es un excelente medio para enseñar. Incluso hay una investigación de un chico mexicano, ahorita se los comparto el nombre, que justamente hace un estudio sobre cómo enseñar en nivel preparatoria y licenciatura a partir de memes. Yo creo que el humor es un gran
una gran vía para enseñar, siempre lo he creído, sea el meme o sea cualquier otro tipo de humor, porque la mente recuerda las cosas que disfrutamos. Entonces, definitivo, yo apostaría por utilizar más el meme en este sentido, en la enseñanza, en la divulgación científica, ¿no? Sí. Muchas gracias. La que sigue es, ¿qué pasa con el caso de la niña asiática que aparece en stickers o memes y que al parecer ya no se podrá reproducir por los usuarios? Si una persona se vuelve meme, ¿puede denunciar o pedir que ya no se use su imagen? Ok, sí, justamente ahí ya tiene que ver con el derecho a que no exploten tu imagen. Pero ahí ya hay toda una cuestión. Google ha intentado poner candados a estas imágenes para que no sean reproducidas. Sin embargo, también son imágenes públicas. Ahí también hay que voltear a ver quién la difundió, ¿no? Porque a lo mejor los papás, en una manera de inocencia, ¿no? La empezaron a hacer pública, viral. Y esos temas son delicados, ¿no? Por eso se les pide usualmente a pues a los papás que no expongan a sus hijos, que no suban imágenes de sus hijos. Creo que hay que ser muy enfáticos y decirlo de una manera muy sencilla, que no expongan a sus hijos a través de estas imágenes, ¿no? Tal vez les parecen muy lindos y les encantaría que todo el mundo los conociera. Sí, pero hay límites, hay riesgos para ellos y tal vez Marilú va a hablar un poquito más de estos temas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. La que sigue es, en este ámbito de creación de memes que se hace viral en segundos, ¿a quién darle el crédito? ¿Cómo detectar el meme original? Puf, bueno, ahí en realidad, ¿para qué haces memes? ¿No? O sea, hay personas que dicen, bueno, quiero hacer memes, se vuelve viral y el problema viene cuando un memero famoso lo retoma, le pone su sello y lo vende, ¿no? Creo que siempre y cuando no haya esta mercantilización, el crédito es de todos, el crédito es de todos nosotros, de la comunidad, de la sociedad, porque al final también es hecho a partir de una cultura mediática, transmediática, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, ¿cómo ponerle límites a eso? ¿Por qué querer privatizar, ¿no? Las imágenes, la cultura, la información? Creo que hay que dejar de pensar en este tipo de privatización de créditos de monetización. Es información, es conocimiento que tenemos que compartir. Sí, sí, ok. La que sigue es, ¿qué relación existe con la picardía mexicana? Un antecedente del meme político podría ser el trabajo de Rius. Por supuesto, caricatura. Ajá, que Sí, ya lo habíamos platicado un poco, ¿no? sí, de todos los caricaturistas, pero ahí me gustaría hacer un comentario que he visto, ¿no? Justamente en este análisis y estudio del meme. Si se fijan, ya en las fiestas familiares difícilmente se cuentan chistes, ahora se comparten memes, ¿no? O en los chats familiares se comparten memes. Eso es interesante porque creo que el chiste está en peligro de extinción. Si no de extinción, sí se está pagando, ¿no? Ya solamente, o sea, tiene que ser situaciones muy específicas que por ahí nos acordamos de un chiste. Cosa que antes, no sé, los que somos un poquito más grandecitos, en las fiestas familiares surgió una situación y decían, ¿se acuerdan de tal chiste? Es como tal chiste. ¿Y ahora qué decimos? Ah, claro, es como el meme. ¿No lo has visto? Mira, y sacamos el teléfono y lo enseñamos, ¿no? Entonces, sí, hay un antecedente yo creo que venimos arrastrando el chiste y el chiste se derivó en meme también y tiene una carga del chiste el meme. Uh-huh.
Muchas gracias. La que sigue es, me encanta que Úrsula, especule con la tecnología como actante para entender a los memes. Mi pregunta sería, ¿de qué forma las plataformas sociodigitales condicionan la creación y circulación de memes? También me gustaría preguntar si es posible abordar los memes fuera de las materialidades digitales y por qué se ha excluido la transmisión, de información cultural en desconexión en los estudios académicos sobre este fenómeno. Ok, son varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. La primera, me encanta. Ahí yo tengo una postura de que y tiene que ver con las redes sociodigitales, ¿no? Según entiendo. Sí. Y si quieres, ahorita te repito el resto para que no te compliques mucho. Sí. Y cómo intervienen estas redes sociodigitales. A partir de la lectura de un texto de José Van Dijk, que se llama La cultura de la conectividad. Yo tengo una postura con respecto a las redes sociodigitales. En primera, yo no los llamo redes sociodigitales porque, primero no son redes sociales, porque las redes sociales siempre han existido. Las redes sociales son nuestra familia, son nuestros amigos, ¿no? Parte de las redes sociales son las personas con las que trabajamos, número uno. Número dos, después transitó a redes sociodigitales y también he escuchado el término redes virtuales, ¿no? Que tiene que ver en donde hay para que se logren o para que sucedan, hay una digitalización, es decir, un código binario, ¿no? Y a mí el término que me gusta que utiliza José Van Dijk es medios conectivos. ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya son medios. Hay publicidad. Cotizan en la bolsa. Entonces, son empresas ya que han rebasado a los estados. Entonces, empecémoslo a tratar como medios y a decir y a nombrar como medios. No son más redes sociodigitales, ¿no? Y justamente tiene que ver con conectividad, porque ya ahí yo no solamente estoy conectada con mi prima, con mi tío, con mi compañero de trabajo, sino con personas que no conozco. Entonces, no tengo un vínculo social, no es mi red social, es solamente mi conexión. Entonces, al ser, y ahora vuelvo a la pregunta, al ser medios conectivos, ellos son los que deciden qué callar y qué se puede difundir. A través de un algoritmo deciden qué se vuelve viral y qué no, qué se puede monetizar y qué no. Es a partir de esta idea de medios conectivos en donde muchos medios noticiosos que empezaban independientes se han perdido, se han difuminado. ¿Por qué? Porque como empresas cobran por difundir las noticias. Entonces, bueno, creo que los medios conectivos sí determinan qué memes vemos, cuáles memes se vuelven virales y cuáles no. Y no voy a profundizar en este tema, si no, no acabo. Okay. Sí, suele uno apasionarse con ciertos temas. Y la siguiente parte de la pregunta es, también me gustaría preguntar si es posible abordar los memes fuera de las materialidades digitales y por qué se ha excluido la transmisión de información cultural en desconexión con los estudios académicos sobre este fenómeno. Ok, fuera de los ámbitos culturales, fuera del Internet y de los medios digitales, que es diferente a Internet. Recordemos que la digitalidad es el código binario y la Internet es el servicio, y el Internet, que es diferente a la World Wide Web o a la red, ¿no? Es otra cosa que es todo aquello que nos conecta, todo aquello, todas las páginas que nos conectan. Pero bueno, fuera de los medios digitales, sí, puse un ejemplo aquí en la presentación. Veo si se los puedo volver a compartir, que
es de una colectiva española de Barcelona que justamente ellas hacen un taller para hacer memes y difundir ideología feminista, ¿no? Y parte de su colectiva. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí. Sí, adelante. Ahí está. Aquí, del lado derecho, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, lo que hicieron estas chicas fue imprimir, que ahí hay una parte de digitalidad, ¿no? Imprimir estas imágenes y tenían varias, ¿no? Dentro de su taller. Entonces, las chicas, después de conocer un poquito de lo que consistía esta colectiva, de la ideología que tenía esta colectiva, en hojas blancas les daba pegamento, ¿no? Y pegaban las imágenes y las chicas empezaron a escribir frases a manera de memes con un plumón. Ahí no hay digitalidad, ahí, digamos, no hay nada digital más que después sacaron la foto y lo subieron a sus redes, ¿no? Vuelve a ser digital, o sea, es más complejo que eso. Pero yo sí creo que el meme no tiene que ser digital y tampoco su difusión tiene que ser a través de la web ni del internet, ¿no? O sea, hay varias maneras de difundirlo y de darlo a conocer. Incluso alguna vez vi un meme en una parada de autobuses, ¿no? Pero un meme que se veía que las personas de la colonia lo habían hecho para que el autobús no se parara en ese lugar, ¿no? También no sé si recuerdan hace 3 años, 4 años, que Sabritas, dentro de las papas, ponía imágenes de memes, como estampitas de memes. Y entonces estaban pegados, yo los vi pegados en varios lugares y justamente ellos pues, pusieron este tipo de memes impresos, que no involucra el internet para la difusión, ¿no? Entonces va más allá de eso. Y el de los ámbitos académicos creo que se empiezan a abrir, ¿no? Creo que se empieza a abrir porque los ámbitos académicos se están dando cuenta que el meme es importante, que está atravesado por el poder y por lo político, entendiendo lo político como lo común, ¿no? Lo que nos atraviesa a todos y que tienen un poder. Incluso hay estudios desde la academia sobre clasismo, racismo, sobre toda esta, abordados desde Stuart Hall, ¿no? Y toda esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Y que muestran lo peor de la sociedad. O lo mejor también. Hay memes también para dar a conocer situaciones ambientalistas y demás. O sea. Me toca a mí presentar a la doctora Luz María Garay Cruz, que también es un gusto tenerla por acá. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 25 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Cuenta con publicaciones recientes, libros, capítulos de libros y artículos de revistas relacionados con las tecnologías digitales, los jóvenes universitarios y las redes sociodigitales. Ha desarrollado investigaciones acerca de estudiantes y profesores universitarios y los niveles de uso y apropiación de las tecnologías digitales. Actualmente desarrolla una línea de investigación centrada en el análisis de la alfabetización y apropiación digital crítica de activistas estudiantiles y el trabajo de colectivos feministas. Desde 2007 y a la fecha se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, AJUSCO, en el área académica de tecnologías de información y modelos educativos alternativos. Actualmente funge como responsable del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la UPN y coordinadora del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas, en el cual participan investigadores de distintas universidades del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marilu, y te cedo la palabra.
Muchas gracias, Dani, por la presentación y gracias a las personas que están siguiendo la transmisión en este momento, por supuesto a quienes participan en el diplomado, pero también a quienes tienen interés en estos temas que están por aquí. Me da mucho gusto haber escuchado a Úrsula con lo que nos estuvo compartiendo y presentando, ¿no? De su trabajo de tesis. Yo voy a compartir también algunas cosas. Y un poco antes de comenzar con la presentación, decía que me dio gusto escuchar el trabajo de Úrsula, que es especialista pues, en memes. Interesante el acercamiento que rompe con una mirada como más común, digamos, del estudio de los memes, mucho desde esta parte de la memética, como ella bien señalaba. Y sobre todo porque creo que hay varias de las cosas que ella colocó a la mesa que pues a mí me permiten entrar en otra parte que yo le comentaba a Dani cuando me invitó hace meses a conversar acá, era que mi objeto de estudio no son propiamente los memes, por eso celebro que haya sido Úrsula quien empezó, nos dijo tipos de memes y muchas cosas que me parece que ya nos dejan la mesa puesta, porque en realidad, y tal como lo acaba de señalar Dani, a mí me interesa más o he estado trabajando más justamente con los jóvenes, las redes sociales y distintas estrategias que tienen o que tratamos de desarrollar para esto de las competencias mediáticas, que también hay toda una discusión teórica amplia ahí, si hablamos de alfabetizaciones mediáticas digitales o hablamos de alfabetizaciones digitales o de alfabetizaciones digitales críticas, en fin. Pero desde donde sea que lo queremos ver, los memes aparecen todo el tiempo. Es decir, los memes forman parte de este ecosistema que ya se mencionó acá, ¿no? En donde las personas estamos insertas en un escenario, en un espacio, digamos, en donde tenemos información, queramos o no queramos tenerla, ¿no? Porque está ahí justamente alrededor de nosotros en distintos, en distintos artefactos y desde distintas dimensiones técnicas, ¿no? Y tal como señalaba Úrsula, los memes han salido de la materialidad digital y se han ido a colocar a playeras, a cuadernos, a libros, a pósters, ¿no? Pero yo, digamos, estoy más interesada en quedarme con los memes en donde se mueven, digamos, de manera natural, que es en los entornos digitales. Una de las cosas que también me interesa colocar acá para un poco seguir avanzando en la presentación es que yo sigo hablando de redes sociales digitales, mucho de una investigación que nos tomó casi 4 años ese equipo encabezado por la doctora Crovi, en donde estuvimos 5 investigadoras de 5 universidades distintas y que tuvimos la fortuna de tener como lector crítico asesor del gran proyecto al doctor Gabriel Pérez Salazar, que es un especialista en memes y redes sociales. Y digamos, discutíamos muchísimo de qué íbamos a hablar cuando hablábamos de estos entornos digitales llamados redes sociales digitales, ¿no? Sabemos la construcción teórica crítica que hay para distanciar el concepto, porque evidentemente las redes sociales existen desde que las personas estamos en interacciones, conformamos grupos, familias, etcétera. Y sabemos también, digamos, que mucho la réplica de nuestras relaciones sociales se trasladaron a los entornos digitales, a plataformas y entornos, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok, etcétera. Y que ahí empieza, como digamos, este análisis, ¿no? De desde dónde me posiciono para poder estudiar esos entornos digitales y a partir de qué características. Entonces, ahora que escuchaba a la doctora Úrsula, me parece muy interesante hablar también, es decir, la concepción que ella nos plantea de cómo concibo estos espacios, porque al final ya son medios, ¿no? Tienen muchas características, siempre han tenido características de medios. Pero hay una cosa que a mí me parece que nos puede dar la peculiaridad para entender por qué, algo que escuché que alguien más preguntaba hace un momento de quién es el dueño del meme, ¿no? ¿Por qué se replican los memes? ¿Por qué algunos se pueden hacer virales y otros no? Evidentemente el algoritmo tiene mucho que ver, pero también es algo que solo sucede dentro de los entornos digitales en escenarios como Facebook y Twitter,
que es esta posibilidad que tenemos por la dimensión técnica del entorno digital de la interacción. Y esa es una cosa que nos interesaba mucho a nosotros en esta investigación que yo les decía, ¿no? Entonces, busqué la definición justo que hicimos en ese proyecto, que me voy a permitir brevemente solo comentar para que tenga sentido lo que les voy a compartir, ¿no? Y entonces decimos, bueno, las redes son una estructura sistemática, ¿no? Dinámica, que involucra un conjunto de personas y objetos organizados con determinados objetivos que se enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos. Eso es una red social en general, no tiene que ver con lo digital necesariamente, ¿no? Se crean en un proceso permanente de construcción colectiva. Aquí ya empieza a entrar un asunto que Jenkins trae a la colación y yo lo coloco un poco más adelante, que tiene que ver con la propagabilidad, pegajosidad y viralidad de los fenómenos en los entornos digitales, ¿no? Y en donde los actores colectivos juegan un papel muy importante. Entonces, las redes sociales en los entornos digitales ciertamente favorecen que se dupliquen, digamos, las redes familiares, de amigos, de compañeros de escuela, etcétera, pero también van creciendo en función de las interacciones que vamos teniendo con otros sujetos en esos espacios, con los cuales sí tenemos intereses en común. Y justo a partir de esos intereses en común podemos construir narrativas, ¿no?, digitales, empleando la gramática propia de los entornos digitales, que evidentemente no solamente es el meme o los memes, sino los memes son un elemento de estas narrativas digitales y a veces pueden ser los actores centrales también. Pero acá, por ejemplo, pienso en la capacidad de las redes sociales digitales para construir narrativas a partir de un hashtag en una red social como Twitter. Y como un fenómeno como el que vivimos el día de ayer, digamos, no es un fenómeno, es una narrativa digital, a partir del uso de los hashtags nos ha permitido ver un hashtag de los 43 de Ayotzinapa nuevamente reactivándose en distintas redes que confluyen colectivamente en una sola voz narrativa. En ese sentido, digamos, si más o menos fui clara, como yo entiendo, ¿no?, y como he ido trabajando mi acercamiento a redes sociales y el papel central que jugamos los actores, es decir, en esta lógica justamente de Latour, que también se retomó acá, ¿no?, el entorno digital como un actor también que se va moldeando por la práctica y cómo va a su vez moldeando nuestras prácticas. Estuve pensando y viendo y revisando y tratando de poner en orden algunas ideas sobre lo que podríamos pensar que son las narrativas digitales alrededor de lo que nos convoca esta tarde, que es los memes en este escenario, ¿no? Porque evidentemente hablar de narrativas digitales es un tema muy amplio, pero aquí, digamos, así ubicando los conceptos más básicos, muchos de estos conceptos han sido trabajados por Jenkins ya, sobre todo por Jenkins, que nos va diciendo y nos va colocando acá esta idea de, bueno, ¿de qué se trata narrar? Pues se trata de contar historias. Si le sumamos la palabra digital, pues nos lleva a este entorno que estamos diciendo de la dimensión técnica, de las posibilidades de la interactividad y la interacción, ¿no? Y entonces podríamos empezar a hablar de esta posibilidad de contar historias en entornos digitales, empleando herramientas digitales, que es la dimensión técnica. Hace un momento alguien preguntaba si las propias características de las redes pueden o no favorecer, digamos, el diseño, la réplica, la circulación de los memes, y evidentemente sí. Mientras más amigables son los artefactos, las aplicaciones y las herramientas, favorecen de alguna manera su uso. Ya después discutiríamos el territorio de las apropiaciones, pero nos favorecen el uso, es decir, y en una lógica histórica de desarrollo de la tecnología, cada vez tratan o se ha tratado las empresas dueñas y los desarrolladores de hacerlas cada vez más sencillas y más amigables para que haya un mayor uso de ellas, para las intenciones diferenciadas que podamos tener todas y todos los internautas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer memes, no necesitamos un gran conocimiento técnico, ni de software, ni de lenguajes, ni de nada, porque incluso hay aplicaciones que nos ayudan a hacer memes, como el Meme Generator, que es uno de los más comunes,
pero también encontramos esta forma creativa en donde la gente toma fotos y les coloca textos y entonces está generando, digamos, ¿no? Estos memes que tienen distintas características, en lo cual sí no me voy a meter porque, insisto, no es mi tema el lenguaje específico de la memética, pero me parece que todos y todas acá hemos visto esta posibilidad tan aparentemente sencilla, técnicamente hablando, de hacer memes, ¿no? ¿Qué nos implica? Pues nos implica manejo de ciertos lenguajes digitales. Es decir, si bien es fácil tener una aplicación y hacer un meme, pues nos implica manejar ciertas cosas y mientras más complejo es el meme en su producción, nos implica un mayor conocimiento de lenguajes digitales o por lo menos ciertos conocimientos básicos de uso de artefactos, ¿no? ¿En dónde encuentro yo lo central de las narrativas? En los contenidos. Es decir, en esta elaboración de contenidos en donde están los mensajes, en donde hay una estructura y en donde hay una intención. Lo decía la doctora Úrsula hace un momento y eso me parece que es bien importante y es cuál es el sentido. ¿Para qué decimos cosas de manera tan sintética en los memes? La capacidad de síntesis para hacer memes me parece que es una de las cosas más importantes, aun cuando estos formen parte de otras narrativas. En esencia, por sí mismos los memes son historias completas, ¿no? Tienen una cosa que se mencionaba hace un rato y que por supuesto también es súper importante tener clara, ¿no? Este contexto, estos contextos de producción y de recepción, que son términos muy de comunicación, ¿no? Y que tienen que ver con la comunicación mediática, pues de lo que nos está hablando es de los elementos referentes que tienen esos memes, que los dotan de sentido y significado para que quien los recibe los comprenda y le genere o logre, digamos, ¿no? Quien lo está elaborando, su misión final, que es hacer reír, generar conciencia, hacer enojar, porque puede haber memes que lo que quieran generar es enfado, ¿no? O miedo. En fin, las intenciones son distintas, aquí están, ¿no? Pero este contexto de producción y de recepción relacionado con este sentido y significado son ideas que me parece que están presentes todo el tiempo cuando hablamos de narrativas. Ahora, si empezamos a colocar esta idea de, bueno, la narrativa digital implica hablar de entornos digitales, pues entonces me parece que es importante tener claras las condiciones para quien elabora y quien recibe. O sea, cuáles son las condiciones de esas personas, ¿no? Que hacen y reciben memes. La primera y bien evidente, pero que a veces se nos olvida, es tener acceso y conectividad. Esto obviamente nos lleva a un segundo nivel, que es las habilidades digitales, en dos sentidos. O sea, estas habilidades digitales que son de tres tipos, ¿no? Que son las instrumentales, que son las críticas, que son las comunicativas, pero aquí, digamos, me centraría un poco más en las habilidades digitales comunicativas, que es esta parte de tener claro qué es lo que quiero decir con el meme, ¿no? ¿Para quién estoy pensando que es el meme? ¿Cuál es mi intención comunicativa? ¿Y qué herramientas puedo emplear para elaborarlo, ¿no? Y la otra que tiene que ver es la habilidad digital crítica, está acá, es la capacidad de análisis que tenemos para comprender los memes. Los ejemplos que puso la doctora Úrsula, a todos nos quedaban muy claros en el momento que los veíamos y ella amablemente nos iba diciendo por qué nos quedaban claros, o sea, cuáles son todos los elementos que estaban ahí en juego. Por eso decía yo que qué bueno que la doctora Úrsula fue antes, porque ella puso muchos ejemplos que nos permiten entender esto, es decir, entendemos el meme y entendemos el sentido del meme porque tenemos referentes compartidos. O sea, esta parte de contexto cultural, ¿no? Esta parte de sistema de valores, creencias, etcétera, que nos permite negociar con el contenido mediático y que en el caso de los memes nos permite negociar con lo que los memes nos están colocando, ¿no? Entonces, para poder generar y comprender narrativas necesitamos estas condiciones. Estas condiciones se forman, sí, a partir de la práctica del uso y del consumo. Es decir, podemos ser cada vez más hábiles elaborando memes. Mientras más hagamos, pues más hábiles podemos ser. Y además vamos viendo cómo vamos construyendo estas narrativas o estos discursos muy personales, pero en donde yo coloco la dimensión de lo colectivo, porque el meme lo hago para que alguien lo vea.
la discusión que se planteaba hace un momento de quién es dueño del meme, pues creo que nadie, porque es muy difícil identificar de origen, ¿no? ¿Quién lo hace? Y además la lógica es, está en internet, es de internet, es colectivo y lo vamos a circular todos. Y entonces el meme, como diría Gabriel Pérez, es de quien lo replica, ¿no? Y entonces, me regreso un poquito aquí. Entonces, tenemos acceso, tenemos conectividad, tenemos cosas que contar, tenemos habilidades para hacerlos, tenemos habilidades para recibirlos, tenemos referentes compartidos y entran en juego tres cosas que a mí me parece que me interesa colocar con ustedes a la mesa de reflexión. Esto sí tiene que ver más como con lo tradicional del meme, ¿no? O sea, algunas de las características. La longevidad que pueden tener, cuánto dura un meme y qué hace que dure mucho tiempo un meme, porque significan constantemente, porque están significando, porque lo podemos modificar, ¿no? Porque lo podemos adaptar o porque lo podemos traer a cuento, porque hay una situación social que nos permite traerla a cuento nuevamente. Y eso me parece nos da una lectura de las distintas dimensiones del ecosistema mediático en el cual nos podemos mover y en donde podemos ir aplicando el uso de los memes según las intenciones comunicativas que tenemos, ¿no? Una segunda cosa, esta característica de la fecundidad, nos dicen las definiciones que circulan por todas partes, es que la fecundidad tiene que ver con la capacidad de replicación que tienen, de viralización que tienen los memes, ¿no? En donde ayuda mucho que los mensajes sean claros. ¿Esto a qué me regresa? A la habilidad digital comunicativa para elaborar mensajes, la creatividad que tienen los sujetos que hacen memes o que modifican memes para contextualizarlos en una actualidad específica. Y por supuesto, la dimensión técnica del entorno, que vuelvo al punto. Facebook y Twitter me permiten a mí viralizar rápidamente cosas, sí, porque tenemos el diseño de la tecnología está hecho para hacerlo amigable y fácil de usar y cada vez nos ayudan más a usar esos entornos para producir cosas, ¿no? Por eso esta dimensión de medios es muy pertinente también. O sea, en sí mismos todas estas redes también son medios. Nos permiten compartir contenidos de distinto tipo y uno de los medios que más andamos compartiendo todo el tiempo son memes dentro de los entornos digitales y fuera, tal como lo señalaba Úrsula, ¿no? En el celular mostrándolo a alguien para que ría con nosotros o compartiéndolo dentro de nuestros grupos familiares de WhatsApp, etcétera. Pero esta dimensión técnica del entorno digital es la que favorece, es uno de los factores, perdón, que puede favorecer esta viralidad, réplica, vida, longevidad y fecundidad de los memes en distintas narrativas. Ahora, hay distintos tipos de memes, hay tipologías, hablan de las características del manejo de la dimensión, si son visuales, si son orales, si son audiovisuales, etcétera, del metameme y todo eso. A mí me interesan dos cosas centrales cuando hablamos de tipos de memes. Uno es los memes sociales, porque claro que hay de todo, digamos, ¿no? En general los que más circulan pues son los memes que hacen reír. La pregunta que yo siempre hago cuando hablamos de memes es, en el momento que yo le doy like a un meme, estoy generando un nivel de interacción muy bajo, ciertamente, pero estoy haciendo que eso siga vivo en el entorno digital. En el momento en que le doy like y lo comparto, estoy colocándolo a la circulación más abierta y además, si le pongo un comentario, estoy llamando más la atención a mi propio grupo social, a mi red, al colectivo con el que comparto ideas. Puede ser que quiero lanzarlo a todo mundo, puede ser que lo quiero lanzar a 3 personas y entonces las etiqueto. Entonces, la gramática del propio medio, la dimensión del propio medio es la que me permite tomar también decisiones cuando tengo conciencia a través de ciertos ejercicios de reflexión crítica de qué es lo que estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque a veces puedo compartir con mi simple like, ayudar a que sigan vivas narrativas de odio en los entornos digitales a través de memes. Tuve la fortuna de dirigir la tesis de una joven egresada de la carrera, Laura, que trabajó sobre un análisis de los memes en una narrativa de odio de los estudiantes de CONALEP. Cuando Laura me mostró el corpus de análisis, era de no creerse.
la capacidad de odio que tenemos los seres humanos y la capacidad creativa para hacer memes con esas narrativas de odio y la capacidad de daño que podemos generar y la viralidad que alcanzan, ¿no? Porque una de las argumentos para elegir hacer la selección de memes fue justamente la capacidad de viralidad que tuvieron, o sea, cuántas veces se replicaron y se distribuyeron y en qué entornos, y casi todo el tiempo era en Facebook, sobre todo en Facebook era donde estaba ese espacio, porque es fácil de usar, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de memes, pues tenemos que pensar en las múltiples narrativas que podemos circular haciendo uso de este recurso, de este recurso, ¿no? Entonces puede haber memes de tipo social muy positivos, ¿no? Que buscan crear, que buscan promover conciencia en torno a distintos problemas y el tono en el que lo pueden hacer puede ser con humor, por supuesto. También puede ser con mucho entretenimiento, puede ser haciendo uso de la ironía, ¿no? El humor lo podemos emplear para generar conciencia también. Y esos tipos de meme, digamos, es interesante ver qué capacidad de réplica pueden o no tener. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, me parece a mí, es ¿por qué le damos, cuando hacemos nuestro ejercicio como usuarios de los escenarios digitales, es ¿por qué le doy like a ese meme? Es que me dio mucha risa, sí, pero en el fondo es un meme racista. No, bueno, es que no me percaté que era racista. Bueno, ahora que nos percatamos, dejemos de darle like. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Que no comparta nada más? No lo sé. Es una dimensión nítica del usuario, es una autorregulación del usuario, porque si bien podemos exigir a todos, digamos, los proveedores de servicios que haya un cierto control de lo que se está compartiendo, como decían hace un momento, por ejemplo, fotografías de alguien que no da autorización, que casi nunca se da y nunca se pide tampoco, autorización para usar la imagen de alguien y convertirla en meme, pues puede generar cosas bastante complejas para esas personas. Y por supuesto que tenemos que exigir que haya una regulación mayor, pero mientras eso sucede, apostaríamos a la autorregulación de los usuarios. La cosa es que le damos like porque está invisibilizado el contenido dentro de lo gracioso del meme. O sea, me dio risa y entonces no me entero que estoy siendo racista, misógino, homófobo, etcétera. Y ahí, digamos, está una punta que me parece interesante de ver en estas narrativas que compartimos con los memes, ¿no? Sobre los primeros, ¿no? Aquí la imagen la tomé y la recorté mal cuando vi la presentación, ofrezco una disculpa. La tomé de una página de una colectiva feminista que es un trabajo magnífico en todos los sentidos, hasta en este, que es Luchadoras, el colectivo Luchadoras, un colectivo feministas mexicanas que trabajan muy fuerte sobre la violencia digital contra las mujeres, la autodefensa y el autocuidado digital, entre otras cosas. Y aquí vemos, por ejemplo, ellas hacen y convocan a que se compartan muchos memes para generar una cierta conciencia, ¿no? Sobre el discurso feminista, pero además para generar una conciencia no solamente sobre el discurso, sino además que sean atractivos, que son graciosos, que a lo mejor los referentes estos de los que yo hablaba hace algún momento, no los comparte todo el mundo, pero los va a entender porque el tema del feminismo está en la agenda pública. Y ahorita voy a ver un poquito avanzando hacia qué es eso de la agenda pública y cómo los memes pueden estar en juego ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como referente muy claro, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, necesitaríamos de verdad estar súper lejanos del ecosistema mediático para no saber quién es este monigotín. Lo interesante es que él es un referente muy claro, ¿no? Que nos ponen un referente también muy claro, que es el pañuelo verde y que mañana habrá marchas y demás, ¿no? Y el texto que le colocan, ¿no? Además, sabemos quién es Marsh y quienes siguen a los Simpson pues lo tendrán mucho más claro. Me parece que esto ha sido intergeneracional, el consumo de los Simpson. Tal vez generaciones mucho mayores no tengan mucha idea, pero las más jóvenes creo que sí están, forma parte, digamos, de la cultura popular, ¿no? Y mediática. Y entonces ahí está el texto, que no voy a leer, ustedes creo que lo están viendo, pero es una cosa muy específica en donde hay aspectos referentes muy claros para quienes lo están haciendo y para quienes los están recibiendo, ¿no?
Este es muy general, digamos, es el referente, es casi que yo no me atrevería a decir universal, pero sí es un referente con un alcance muy fuerte, el Homero. En esa misma espacio, que ahorita les voy a decir en dónde fue, encontré otro que incluso la joven que lo compartió decía muy claramente, este meme lo hice cuando estuvimos en paro en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, a lo mejor no todo el mundo le entiende, ¿no? Y entonces aquí dice claramente, aquí está quién lo hizo, ¿no? Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí están unos Kens, y el texto igual, está muy claro, se acuerdan que hubo narrativas y disputas fuertes y dimes y diretes de que si pintar y si no pintar, y si cerrar y si no cerrar, y que si esas no son formas, que si son formas, que hay que pedir las cosas por favor, que no, hubo narrativas fuertes ahí de discusión y de disputa que por supuesto que aterrizan en los memes, y los memes se suman a las disputas de las narrativas digitales. Entonces, estos dos que presenté acá tienen que ver mucho con este interés, esta intención de generar conciencia sobre un tema. Pueden hacerlos graciosos o no. Depende el tono que quieran usar, totalmente irónico, ¿no? O intentando un tono de humor como era el de Homero. Son dos primeros pequeños ejemplos. Esas narrativas digitales, en donde los memes juegan un papel importante, insisto, pero no son los únicos actores, responden a muchas cosas. Responden a lo que ya colocaba también la doctora Úrsula hace un momento como parte del ecosistema, ¿no? A flujos informativos. O sea, en comunicación tenemos muy claro que hay dos grandes flujos informativos, dos grandes flujos de información en los medios tradicionales y por supuesto en los digitales, que son los noticiosos o los de entretenimiento, ¿no? Con distintos géneros, pero son los dos que están predominando todo el tiempo ahí. Muchas narrativas responden a esos flujos informativos, ¿no? Solo que sí se trabó en Facebook, ¿eh? No estamos saliendo, creo. Robert, ¿tú nos puedes decir? Ok. Sí, creo que es en Facebook donde se trabó porque justo me están reportando de ahí. Pero ustedes me dicen, ¿sigo avanzando o esperamos a que nos digan? Sí, vamos a esperar. Robert, si nos puedes decir. Sí, que se congeló, me dicen. O sea, dentro del Zoom sí vamos bien. La que se congeló fue la transmisión, entonces. Sí, justo. Aquí se Así es, pero parece que ya, bueno, Perfecto. Bueno, entonces ahora ya en dónde me quedé. Este ya lo dije, iba acá íbamos, ¿no? En que respondemos y estábamos con los ejemplos de cómo muy rápidamente se da esta interacción entre narrativas, digamos, ¿no? Entre los medios y los flujos en los medios y la construcción de narrativas en nuestros entornos digitales. También construimos narrativas sobre actores sociales que están en la agenda pública, o sea, todo el tiempo. Sobre López Obrador hay todos los días memes, sobre
Por ejemplo, Angela Merkel, que en este momento cierra un periodo importante de su vida política, hay memes, o sea, los actores sociales que pueden ser políticos, que pueden ser artistas, ¿no? Periodistas, en fin, que están en la agenda pública, son susceptibles de convertirse en memes y construir narrativas alrededor de ellas en función de las acciones que ellos van generando, pero de estas acciones nos enteramos aquí, en estos flujos informativos de los medios, en cualquiera de las dos dimensiones, noticia o entretenimiento, ¿no? También construimos narrativas sobre situaciones sociales que se colocan en el interés público, que aquí sí, en muchas ocasiones, estas situaciones sociales, estos eventos sociales, no necesariamente atraviesan por los escenarios mediáticos. Y esa es una cosa que a lo largo de los trabajos que he hecho en los últimos años sobre redes sociales, desde la parte de la tecnopolítica y el activismo, es muy común escuchar que las y los activistas y colectivos y ONGs justamente coinciden a las redes sociales como espacios donde pueden difundir sus propias ideas, versiones de eventos noticiosos o dar a conocer cosas que para los medios simplemente son invisibles, ¿no? En esos casos no vamos a encontrar tantos memes, digamos, porque no son temas de interés público, pero puede darse los casos, como el caso de la colectiva de las feministas, en donde sí, en ciertos momentos tienen agenda propia y van elaborando contenidos que nutren sus propias narrativas, ¿no? Y una cosa que es clave acá es lo que decíamos hace un momento y que también la doctora Albo colocaba a la mesa, es el papel de nosotros como internautas es bien importante, tan importante que a veces nosotros podemos colocar temas en la agenda mediática. Es decir, del entorno digital salta a la agenda mediática. ¿Por qué? Porque rompe justamente la mediación, comienza a tener mucha fuerza en el escenario digital. Un hashtag lo ha logrado, o sea, hashtags que son tan potentes que los medios tienen que voltear y ver qué está pasando en el entorno digital. Y como parte de esas narrativas puede haber memes con intenciones muy claras, ¿no? En la dimensión de lo social o de lo político. ¿Por qué se hacen virales los memes en estas grandes narrativas? Sí, el algoritmo juega un papel central, sin discusión, pero yo le apuesto mucho a lo orgánico de lo viral. Y aquí sí Jenkins, por ejemplo, que ha colocado mucho en sus textos donde habla de las multitudes interconectadas y demás, cómo la pegajosidad, la viralidad de los contenidos tiene mucho que ver con lo genuino de los contenidos, digamos, con las intenciones comunicativas y con el interés que genera, digamos, la atención que se da sobre esos fenómenos en los escenarios digitales que se hacen virales en las redes. Los memes son unos de ellos, por supuesto, ¿no? Los internautas somos quienes lo podemos hacer vivir, hacer viral, hacer casi que eterno, ¿no? Con una longevidad impresionante, o lo podemos hacer desaparecer muy rápido, ¿no? A nadie le interesó, nadie le entendió, a nadie le dio risa, el algoritmo además no le ayudó y ahí se murió, ¿no? Y son memes que alcanzaron un día de vida, dos, etcétera. También hay memes sobre los memes que mueren en el intento, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo colocaría esta idea, ¿no? De nos apropiamos de los memes porque cobra sentido para nosotros y es donde yo les decía que hay que tener responsabilidad de nuestro like. Es al meme que le estoy dando like, ¿qué hay detrás de ese meme? ¿Qué narrativas son tan potentes que nos permiten visibilizar cosas ahí? Y yo quiero ayudar a que esa narrativa sea potente porque me interesa la narrativa. Y no estoy hablando totalmente en la parte positiva, me encantaría que fuera así. Pero les digo que hay narrativas de odio que viven a través de los memes y que se propagan de manera más fácil a través de los memes porque a la gente le gusta y le da risa y está ahí compartiendo con toda la intención del mundo algo que es totalmente, no sé, ofensivo para muchos sectores de la población, ¿no? Entonces, la viralidad, nosotros entramos en juego y tiene que ver mucho con esta característica de la fecundidad en donde tenemos mensajes muy claros, independientemente del sentido que nosotros podamos colocar, ¿no? Tenemos memes de todo, políticas, actores políticos, de lugares, de momentos históricos, pueden ser temas súper generales o pueden ser temas muy particulares. No puse el ejemplo porque me parece ocioso y en todas las presentaciones de memes en la facultad los veo,
que es poner un meme de Pedro Mundo, ¿no? Para quienes no son de la facultad y no, es imposible que no sepan quién es Pedro Mundo, pero quienes no son de la facultad no están obligados y es un profesor que fue funcionario en servicios escolares y, bueno, hubo noticias al rato, si tienen tiempo o ahorita, si quieren, entran y buscan memes de Pedro Mundo y hay cualquier cantidad, porque se volvió un personaje y se volvió un meme. O sea, ¿en qué momento Pedro Mundo se convirtió en meme? Los alumnos, los internautas lo hicimos viral y él sí rompió la barrera espaciotemporal de la facultad, digamos, y de la UNAM, y ahora hay memes circulando por ahí de Pedro Mundo. Pero pueden ser o muy generales o muy particulares o muy locales. Y nosotros somos, insisto otra vez, el rol de nosotros como internautas es clave. Y ese rol tiene que ver con las interacciones. O sea, ahí es donde yo pongo el énfasis en lo digital. La playera, el libro, el póster, el cuaderno, sí, replican memes, el meme ha salido de la materialidad digital para allá, pero la vida de los memes está en el digital, en el escenario digital. Es aquí donde viven o mueren, donde se replican, se reproducen, se modifican, es aquí. Porque yo, sujeto, tengo la habilidad digital para generar cambios, para generar unos nuevos, para hacer mi propia colección, para usar fotos sin permiso y hacer memes. Es aquí donde lo puedo hacer. Y es aquí donde vive gracias a las interacciones que hacen que vaya y venga y sube y se replique y lo reproduzcan, y lo hagan viral o lo hagamos viral, ¿no? Entonces, lo digital, la dimensión digital en este caso para mí sí es central, porque la viralidad, la vida, la existencia, digamos, de los memes está en el entorno digital desde mi punto de vista, aunque logren brincar a otros escenarios, ¿no? Ahora, ¿qué podemos buscar en esas narrativas, no? Porque claro, es una locura, es decir, yo estudio memes, por ejemplo, Laura, la joven que les comento, ella está muy preocupada por un proceso de discursos de odio clasistas sobre una comunidad escolar muy amplia en este país, que son los jóvenes que estudian en CONALEP, donde, y ella ubicó redes sociales, en concreto en los memes. Hace un par de días estuve también en un examen justamente sobre discursos clasistas, tema nuevamente con Alep, objeto de estudio, otros muchos, pero como parte de los memes. Y volví a ver memes, ya tenía un rato que no veía memes del CONALEP, y otra vez me cayó el mal piso porque dije, tenemos una capacidad impresionante para hacer esto y para replicarlo y para circularlo. ¿Qué temas coloca la gente ahí? ¿No? Temas que se colocan en la agenda pública a través de los memes. Tenemos cualquier cantidad. Si nos podemos del lado positivo, pues tenemos muchos que son como para levantar el ánimo, para generar identidad, ¿no? Colectiva alrededor de ciertas cosas, para hacernos reír, etcétera, pero conviven con otros que no son precisamente tan amables. Y entonces en los memes podemos también ir pulsando mucho por dónde van las narrativas, qué se está colocando en la agenda, ¿no? En esta relación de ir y venir con los medios de comunicación tradicionales, si les queremos llamar así, ¿quiénes la van colocando? Esto es dificilísimo porque es, ¿quién es el dueño del meme? Ya dijimos que no sabemos, todos, ¿no? O sea, el meme es de quien lo replica, pero hay alguien que replica. Hay grupos que están ahí y ahí empiezan a entrar, digamos, otro tipo de estudios de análisis de las redes, de las métricas en las redes que nos permite ver, digamos, actores relativamente, ¿no? Pero es interesante ver qué está circulando, quién está circulando, cuál es la intención comunicativa que hay detrás de esos memes. Nosotros, comunicólogos y especialistas en medios, podemos hacer este ejercicio de identificar cuál es la intención que tienen, ¿no? Identificar ahí en esa intención comunicativa si hay narrativas de estas que estoy manejando como ejemplo, si hay narrativas de odio o hay narrativas al contrario, totalmente constructivas, ¿no? Que también es posible. Y los contextos en los cuales se van generando las narrativas. Hay muchas disputas, ¿sí? Un ejemplo es el de las posiciones políticas frente a distintos temas, ¿no? Uno de los más comunes que yo he dado seguimiento justo por mi trabajo con colectivas feministas es los derechos de las mujeres y el feminismo, básicamente la igualdad, el derecho al aborto, en fin. Y ahí es donde les decía, el par de memes que les compartí, es de una convocatoria que hace, no sé si la hacen cada año, pero esta es la del 2019 que hizo la colectiva de luchadoras para compartir los mejores memes feministas del año. Y el hilo, digamos, es magnífico porque hay de todo.
Hay cosas muy graciosas, hay cosas que te están tratando de generar conciencia, en fin. Por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Que en esta reflexión dice Eugenio Derbez, ya no puedo hacer comedia por culpa del feminismo. ¿Es en serio? O sea, hay un cuestionamiento sobre el humor machista, o sea, creo que lo hemos visto y le podemos cambiar este texto y lo hemos encontrado circulando, adaptado a distintas situaciones. Acá es uno de los que decidieron colocar las jóvenes mujeres en su hilo de mejores memes feministas, ¿no? Este otro, ¿no? No hay nada más frágil que un mazapán, hay contexto, hay referente, ¿no? Hay posición política, hay disputa también, excepto la masculinidad mexicana, sale, soplas tantito y se empieza a desmoronar. Estas imágenes, pues eso, nosotros que vemos películas mexicanas, que conocemos, sabemos de qué estamos hablando acá, pero habrá personas que esto no les diga nada, porque no hay referentes compartidos. O sea, no hay mucha posibilidad de contexto. Y ahí me parece que es otro elemento en donde hay que colocar en las narrativas para poder ir entendiendo esto de la fecundidad, la claridad del mensaje, pero también el contexto de producción y el contexto de recepción para que el meme pueda ser aprendido con H y comprendido y viralizado si es que tomamos la decisión, ¿no? Hay muchas posibilidades de narrativa. Una que a mí me gusta mucho siempre es esta que construyen colectivos que trabajan en alfabetizaciones digitales, aquí sí son mixtos, ¿no? Y es cómo han ido empleando los memes para la seguridad digital. Y ahí está el gatito, ¿no? No olvides activar el bloqueo automático de la pantalla en tu cel y compu, te quiero mucho, etcétera. TQM, porque ni siquiera escriben todo, ¿no? Y si buscamos, por ejemplo, SocialTIC, que ya no me va a dar tiempo de compartirles esa parte, pero que es una ONG, entre muchas otras que trabajan con el tema de los autocuidados digitales y la seguridad, utilizan memes para generar conciencia crítica de lo que implica la seguridad de nuestros artefactos, ¿no? De nuestras narrativas, la conciencia de lo que estamos haciendo aquí. Y ahí podríamos encontrar muchos ejemplos que, bueno, ya no estuve colocando, pero que espero puedan darnos idea de por dónde podemos ir viendo esto de la posibilidad de contar historias, con qué intención, para qué, a quiénes y qué alcance pueden tener si hacemos uso de los memes como parte de esa gramática de estas narrativas o haciéndolo los actores centrales de nuestras narrativas, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí me quedaría con estas ideas que vine a colocar acá a la mesa para que, pues si alguien tiene interés, podamos hacer algún intercambio de ideas. Muchas gracias. Dejo de compartir. Listo. Muchas gracias, Marilú. Bueno, damos un espacio a las preguntas. Hay ya muchos comentarios sobre el tema de Pedro Mundo, que ya la verdad yo no sabía, pero ya me puse a revisar. Sí, hay muchísimos. Y bueno, qué impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo puede expandirse un tema, pues sí, tan local, ¿no? A ver. A ver, la primera pregunta dice, ¿considera que la autorregulación del tipo de consumo y difusión del meme se da con la toma de conciencia y análisis retórico del mismo? Sí, claro. Por supuesto que yo, digamos, aquí tenemos quienes trabajamos en estos temas de las alfabetizaciones críticas y consumo de medios y demás, pues hay posiciones encontradas, ¿no? Hay quien sugiere que debemos exigir la responsabilidad de quien oferta los servicios y creo que sí. Pero insistía y lo decía yo hace rato, mientras eso sucede tenemos que también apostar un poco a la autorregulación de nosotros como internautas a partir de estos ejercicios de reflexión crítica. Ahora, ¿lo podemos hacer solos? Creo que no. No, y es una de las habilidades que sí requiere estrategias de formación. Y, por ejemplo, me parece que entre los científicos sociales, específicamente los comunicólogos, tenemos muchas posibilidades de proponer estrategias para generar este tipo de recepción crítica. ¿Por qué? Porque no se trata de descalificar o señalar a la gente que comparte un meme misógino, si no se ha dado cuenta que el discurso de ese meme es misógino. Es decir, necesitamos generar estrategias de análisis, ¿no?
del meme, pero también de las películas, pero también de las canciones, de los libros, en fin, de los productos mediáticos como tal, ¿no? Que es todo un reto, pero hay que hacerlo porque todo el mundo dice qué malo que compartimos, ajá, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? O sea, ¿por qué no tenemos observatorios, ¿no? Trabajando en este sentido? Yo sé que hay muchos esfuerzos, digamos, pero nos faltan más, porque sí me parece que podemos generar esta autorregulación cuando tenemos la formación para el desarrollo de esa capacidad crítica y de conciencia, digamos, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo en estos escenarios digitales. Y bueno, ahí hay un gran nicho justo en la pregunta que hacían hace un momento en la parte del uso del meme en lo académico, ¿no? El meme para que aprendas a analizar un meme, ¿no? Exacto, por ejemplo, ¿no? Digo, creo que, y sobre todo eso es un espacio muy interesante para este ámbito de comunicación y de la parte, sí, de conciencia, ¿no? Uh-huh. Los memes son como las calaveritas de Día de Muertos, pregunta uno de nuestros. Creo que no, digamos, aunque las calaveritas pueden transitar a convertirse en memes, digamos, ¿no? Me parece que muchos de los productos culturales en general son susceptibles de hacerse memes cuando pasamos por todas las condiciones que acabo de decir, como parte de las narrativas, la habilidad, la dimensión técnica, etcétera, etcétera. Y puede ser, sí, que una práctica de tradición oral y escrita se convierta en un meme, y seguramente hay muchos memes circulando en este momento en ese sentido, ¿no? La cuestión es ver la dimensión cultural de las calaveritas, que es muy local, o sea, es muy de nosotros, digamos, ¿no? En México, y que seguramente habrá mentes creativas que harán memes ya, sumando miles de cosas con todos los elementos que Úrsula colocaba a la mesa, ¿no? Las imágenes, los referentes de medios, los personajes reconocidos, en fin. Entonces, pues susceptibles sí son. ¿Los memes en su forma de expresión se podrían considerar arte? Híjole, bueno, ahí sí ya nos meten, digamos, como que en complicación, ¿no? Porque depende que estemos pensando como arte. Si pensamos, digamos, esta capacidad creativa, ¿no? De manejo de lenguajes específicos, con una capacidad de síntesis y de abstracción bastante importante para poder narrar cosas o decir cosas en un meme, pues me parece que sí podríamos decir que es una producción muy creativa, ¿no? Creo que no necesariamente es un arte, aunque podríamos hablar también de la dimensión del arte en lo digital, pero es otra cosa en donde los memes no tienen nada que ver. Creo que no necesariamente, me parece que son producciones, ¿no? Muy creativas, insisto, que pueden tener muchos elementos muy claros de capacidad de abstracción, síntesis, pensamiento, etcétera, pero no me parece a mí, por lo menos, que alcanzaran la dimensión de arte en este momento, ¿no? Aunque existe el arte digital, pero que, insisto, son otro tipo de cosas y con otro sentido. Claro. Y la que sigue es en el caso que comentan sobre la parte de contenido sexista, clasista, racista. ¿Cómo se puede contravenir toda este tipo de narrativas? Esa es una, y si dependen completamente de quién los consume. Sí, bueno, ahí yo por eso decía, hagámonos responsables de nuestros likes, ¿no? Primero, o sea, hagamos responsables de nuestros likes y hagámonos responsables del tipo de meme que producimos, ¿no? Yo sé que le quita el encanto a muchas cosas, pero por ejemplo, si vemos el caso del profesor Pedro Mundo, o sea, ¿en qué momento se convirtió en un meme y además se viralizó y hasta apareció en los periódicos, ¿no? Obvio, porque teníamos muchos alumnos que trabajaban en los periódicos, como una nota por ahí de se jubiló Pedro Mundo y era el acabose para la facultad, ¿no? Y claro, nos daban mucha risa y lo que quieras, hubo de todo, casi todos eran muy amables y muy sentidos, pero hubo algunos que no eran tan amables, digamos. Pero ¿alguien le pidió permiso al señor Pedro Mundo para el uso de su foto? No, estamos violentando ahí el derecho a la privacidad de su imagen. Si empezamos con esa lógica, se nos arruina la fiesta, digamos, ¿no? Porque pero al mismo tiempo eso que se nos arruina la fiesta y podemos ser incómodos, pero somos conscientes de lo que estamos haciendo. Si después de ser consciente de lo que estamos haciendo, seguimos reproduciendo, dando like, compartiendo o produciendo memes en ese sentido, sigue siendo nuestra responsabilidad.
¿no? No de quien lo consume necesariamente, sino de quien lo produce también. O sea, hay una relación ahí de ambas partes en donde sí hay maneras, por supuesto, de contrarrestar esas narrativas. Las colectivas feministas tienen muchas estrategias desarrolladas para contravenir narrativas de odio, no solamente en memes, en general. Estadísticamente sabemos que las mujeres somos las que vivimos más violencia digital por solo la condición de ser mujer. Las mujeres activistas, las mujeres periodistas también son, es decir, todos y todas podemos ser víctimas de violencia digital, pero las mujeres estadísticamente somos más atacadas por la condición de mujer, insisto. Y entonces se han puesto a trabajar para ver cómo contrarrestamos esas narrativas. Hay muchas estrategias, ¿no? Que pueden ser desde el humor, ¿no? Justamente desde el humor, construir narrativas distintas, y por eso yo cuando empecé a hablar, hablé de las condiciones para la producción de narrativas digitales, entre ellas el meme. Necesitamos apropiarnos de las herramientas tecnológicas. Tendríamos que aprender a hacer memes a quien le gusta hacer memes y dotarlos, digamos, de esta característica de humor, de conciencia social, etcétera, para promover otro tipo de discursos y contrarrestar esas otras narrativas. La batalla está perdida, no lo sé. Eso depende mucho de nosotros mismos como internautas, ¿no? Pero finalmente, si pensamos que mucho de lo que se replica en los escenarios digitales es lo que la gente piensa, digamos, en la dimensión física de la vida, ¿no? Porque lo digital y lo físico forman parte de la experiencia de vida. Y solemos reproducir lo que pensamos. Entonces, por eso es importante visibilizar qué es lo que estamos pensando y hacer una conciencia crítica, por lo menos el intento. Si no funciona, bueno, por lo menos el intento se hizo, y por eso decía que es un área de oportunidad bien importante para la comunicación, la pedagogía, la educación, ¿no? Generar estrategias en donde podamos hacer este tipo de cosas que colocan por acá. Narrativas que contrarresten las narrativas de odio, o visibilizar cómo podemos hacer para defendernos de las narrativas de odio también. Claro. La que sigue es, ¿los memes sirven para generar imaginarios sociales? Más bien sirven para reproducir imaginarios sociales, ¿no? O sea, recordemos que los medios por sí solos no producen nada. Generalmente retoman, ¿no? Y generan representaciones. Lo que sí pueden hacer, y lo sabemos muy bien, es magnificar, manejar estereotipos, destacar atributos positivos o negativos de distintas cosas, y eso es lo que vemos circulando en las redes todo el tiempo. Entonces, creo que no pueden generar ellos por sí, digamos, pero sí pueden reproducir mucho de las representaciones sociales sobre distintos personas, condiciones, en fin, ¿no? O sea, la carga ideológica está ahí, evidentemente. Aquí hay una que la comparto, dice Anaí Castillo, dice, un meme puede generar mucha empatía y popularidad, pero ¿qué pasa cuando un personaje se convierte en una crisis? Hablo sobre todo de mensajes políticos. ¿Qué recomendación hay para atenderla con más memes? ¿No? O sea, cuando el referente pues es un personaje que genera alguna situación de crisis. Y aquí la última, daré lectura a la última para ir cerrando. Dice, ¿es recomendable usar los memes como recurso de estrategia digital? Bueno, voy a comenzar con esta última. Sí, por supuesto, o sea, emplear los memes como estrategia para lo digital tiene muchas posibilidades, ¿no? O sea, los memes para generar conciencia sobre ciertos temas, ya veíamos que es posible. Los memes para la parte educativa es bastante común ya encontrarlo. Ahí, por ejemplo, mi posición personal es que no estoy de acuerdo. O sea, los memes son otra cosa. Y a veces me ha tocado ver que se trata de forzar mucho la producción de un recurso que se llama meme, o le dicen meme, para enseñar historia, para enseñar ciencias naturales, qué sé yo, y no es que esté mal, me parece que está bien, es un recurso didáctico digital para enseñar contenidos, pero el meme es otra cosa. El meme surge aquí en estos escenarios digitales fuera de toda, digamos, instrucción para su diseño, ¿no? Es como esta producción colectiva de la que yo hablaba hace un momento, ¿no? De
ponerlo a circular, convivir con él, etcétera, pero eso no resta la posibilidad de uso del meme para promover estrategias digitales, como reflexiones, formación crítica, por supuesto formación académica, divulgación de la ciencia y quien lo utiliza para eso. Y bueno, está muy bien, tiene todas esas posibilidades. Sobre la primera pregunta de estas dos últimas, ¿qué sucede? Espero haber entendido bien la pregunta. Es cuando un meme se viraliza, pero es a partir de una situación de crisis o de un personaje que vive crisis. Es que esa pregunta sí no me acaba de quedar muy clara. Le A doy ver, de relectura, nuevo. pero entendería yo que es cuando un meme, a ver, leo la pregunta. Dice, un meme puede generar mucha empatía y popularidad, pero ¿qué pasa cuando un personaje se lo convierte en una crisis? Hablo sobre todo de personajes políticos. ¿Qué recomendación hay para atenderla? Bueno, yo creo que podríamos pensar en el primer caso, ¿no? A partir de un personaje que genera crisis. Claro, o sea, es que la pregunta nos da para muchas cosas, porque puede ser el personaje entra en crisis porque se convierte en meme, esa es una posibilidad, y qué hacemos ahí, que es lo que nos colocaba la doctora Úrsula hace un rato, ¿no? O sea, yo no pedí hacer un meme y ahora hasta de país me tuve que cambiar para que ya no me reconozcan, o tengo que, paso por procesos muy difíciles, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Es lo que les decía, tenemos que exigir el derecho a la privacidad, etcétera, pero nos lleva a otro tema de derechos digitales, ¿no? Cuidado de la privacidad de la imagen, en fin, ciertas cosas. Hay actores políticos que están, digamos, en la agenda de lo público permanentemente y que son susceptibles y son, de hecho, convertidos en memes permanentes, ¿no? En esos casos que podemos hacer nada porque no hay manera de controlar, ¿no? Ni de censurar los memes. Aún, o sea, de verdad que no los puse como ejemplos acá porque me parecía no necesario, pero si viéramos la cantidad de memes ofensivos que circulan alrededor de quien ustedes me quieran decir en este momento, es lamentable. ¿Y qué se puede hacer? Nada, excepto dejar de circularlos, excepto dejar de darles like, no contribuir a esa narrativa de odio y generar ese tipo de conciencia cada vez que podamos, ¿no? Si por ahí iba la cosa, creo que sí hay estrategias, ¿no?, digitales de contención de ese tipo de problemas, ¿no? Inmediatamente construir una narrativa en contra, y ahí el problema es que la cosa empieza a dejar de ser orgánica. Y es donde el meme me parece que pierde mucho de su sentido, ¿no? Cuando ya son bots o cuando ya son otras cosas las que circulan ahí. Así es. Pues creo que estas son todas las preguntas. Quedaron por ahí varias, sin embargo, por cuestión de tiempo vamos a tener que parar aquí. Nos encantó esta sesión, tu participación, Luz María, la de la doctora Úrsula. Creo que vienen a llenarnos de información y de un montón de elementos para el análisis que vale la pena profundizar en ello. Muchísima participación, te mandan felicitar de distintos lugares. Y pues nada, yo cerraría invitándoles a que nos sigan acompañando. Quedan 2 sesiones todavía del seminario. Entonces, pues agradecerles muchísimo la participación tuya, de la doctora, a Dani Lemus que intervino para que la sesión se pudiera realizar y al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación.